Muy buenos días, hermanos. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite en esta hora de la mañana estar aquí reunidos para escuchar su palabra, para meditar un rato en ella y sobre todo porque nos da la oportunidad de unirnos como iglesia. En esta mañana quiero hablarles de un tema que he titulado ¿Amamos la verdad o solo una parte? Casi todo cristiano, al preguntarle, ¿usted ama toda la verdad?, contestaría, sí, yo amo toda la verdad. Y al amarla, ¿practica toda la verdad? ¿O nos conformamos solamente con una parte, o la parte que nos acomoda, o la parte que consideramos importante? ¿Amamos toda la verdad o solamente la verdad que nos conviene? Sabemos que la verdad es de gran importancia para nuestra vida espiritual. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 8:32. Un versículo muy conocido. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer la verdad es muy importante, hermanos, porque eso nos libera. Jesús habla de conocer la verdad, no cierta verdad. No nos dice nada más la verdad que nos agrada, no nos dice nada más la verdad que nos acomoda, sino dice toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Según Juan 17:17, en su oración Jesucristo le pide al Padre que nos santifique en su verdad. Dice, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Debemos conocer toda la verdad, no solamente una parte. Y esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo, cuando lo expresó a los ancianos de Éfeso, allá en la ciudad de Mileto, cuando iba de regreso hacia Jerusalén. Y vemos allá en Hechos 20, Hechos 20. Voy un poco rápido, hermanos, porque tenemos varios textos. Hechos 20. Y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos, enseñarlos públicamente por las casas. Y en el 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es importante, hermanos, conocer todo el consejo de Dios, no solamente una parte, sino todo el consejo. Teniendo a veces la palabra, a veces nos es difícil comprender todo el consejo de Dios. Pablo sabía que los hermanos de Éfeso necesitaban todo el consejo, no solamente una parte, sino todo, absolutamente todo. A veces cuando estamos estudiando, cuando estamos predicando, cuando estamos hablando de la verdad, a veces nos es difícil hablar toda la verdad, porque nos aborda prejuicios, nos podemos ser parciales, podemos omitir y dejar de conocer toda la verdad para evitar dañar sensibilidades, para no lastimar a nuestros hermanos. Y a veces vemos las cosas y decimos, no lo voy a hacer porque no quiero dañar. O a veces utilizamos la palabra para ser parciales y no imparciales. Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 5:21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
y de los ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada parcial. En otras versiones dice, no inclinándote hacia una parte. Te requiero, te suplico, que delante de Dios no hagas nada con parcialidad, con un prejuicio, con un pensamiento prejuicioso, e inclinándose nada más a una parte. Muchas veces esto sucede. Y con esto en mente, hermanos, he preparado este tema, en el cual quiero analizar algunos puntos de nuestra vida cristiana para ver cómo estamos actuando frente a la verdad, frente al consejo de Dios. Cómo estamos nosotros tomando el consejo, si lo estamos tomando completo o estamos parcializando, porque esto ha pasado antes. Y aunque este tema, esta es la primera parte, porque es un poco más amplio, en esta ocasión solamente me limitaré a hablar de 4 puntos. El primero de los puntos es usar la palabra de Dios para fines personales o para validar tradiciones, para validar nuestros propios pensamientos. Y esto ya sucedió. Los fariseos usaban la ley de Moisés de acuerdo como les convenía. La usaron para tratar de poner trampas a nuestro Señor Jesucristo, para pescarlo en algún error, para acusarlo de ser un falso profeta. Les invito a que abramos la Biblia en Juan 8, 3 al 5. Juan 8, 3 al 5. Hablando de los fariseos que le llevan al Señor Jesucristo a una mujer, vea lo que dice la palabra. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Jesús, conociendo la intención de estos varones aparentemente muy legalistas, muy cumplidores de la ley, venían y traían esta situación al Señor. ¿Qué dices tú? La ley dice que hay que apedrearlos. Yo conozco la ley y quiero cumplir la ley. ¿Tú qué dices? Sin embargo, algo que estaban olvidando, según Levíticos 2:10 y Deuteronomio 22 al 24, al encontrar a alguien en el pleno acto del adulterio, deberían realmente ser apedreados. Pero ambos, hombre y mujer, debían ser apedreados. Y aquí vemos que solamente traen a una mujer. ¿Dónde está aquel varón? ¿Dónde está? No aparece. Entonces vemos que están utilizando la palabra, supuestamente están utilizando la ley de Moisés parcialmente, solamente la parte que les conviene, a fin de encontrar una utilidad para sus propios planes maliciosos. Entonces es muy importante ver este aspecto. Jesús sabía que el uso parcial que hacían los fariseos de la ley de Moisés. Por eso vemos ahí en Mateo 15, 1 al 6, si podemos darle lectura. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 15, 1 al 6. Gracias, hermano. Es 15, 1 al 6. Dice, Mateo 15, 1 al 6, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos?
¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios para vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Gracias, hermano. Vemos aquí a los fariseos que estaban peleando o estaban tratando de poner a Jesús en una trampa. ¿Por qué no cumplen tus discípulos una tradición de nuestros ancianos? O sea, una tradición anteponiendo realmente lo más valioso que son los mandamientos. A veces las tradiciones pueden invalidar los mandamientos de Dios. Podemos cometer actos queriendo hacer cosas y no viendo la esencia del mandamiento. A veces nos olvidamos de lo importante del mandamiento y solamente hacemos por costumbre las cosas. Entonces, por eso pasamos al segundo punto. Y en el segundo punto quiero hablar sobre adorar conforme a la palabra, pero olvidándonos de lo esencial. Les invito a que vayamos a Juan 4, 20 al 24. Este texto, Jesús y la mujer samaritana, lo hemos estado escuchando en los últimos días bastante. Pero en esta ocasión, y considero que ya la mayoría lo hemos escuchado, sabemos que Jesús tiene una plática con la samaritana, cómo Jesús comienza a hacer esa plática, y llega un momento en que la samaritana, la mujer de Samaria, reconoce a Jesús como profeta. Y ya que tengo un profeta de frente, entonces voy a aprovechar este momento para cuestionar algo que para mí es importante. Para la samaritana le preocupaba más el lugar donde debería adorar a Dios. Por eso dice allá en el 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer samaritana preocupada en el lugar donde debíamos adorar. Y Jesucristo le enseña algo mejor, cómo adorar. Y a veces, hermanos, si lo ponemos a nuestro tiempo, nosotros sabemos, de acuerdo al patrón bíblico, los puntos que debemos adorar. Debemos cumplir cada semana, debemos cantar himnos, hacer oraciones, predicar y enseñar la palabra, participar de la cena del Señor, participar de la ofrenda para los santos. Sabemos muy bien estos 5 puntos esenciales en la adoración. Tratamos de que todos se cumplan correctamente. Nos esforzamos para hacerlo de manera correcta, y buscamos que todo lo que hagamos sea bíblicamente, que sea verdad. Nos preocupamos por la verdad, y eso es correcto y es necesario hacerlo, todo conforme a la palabra. Pero ¿qué tal? ¿Le damos igual importancia a la adoración espiritual? Esa es la pregunta. ¿Le damos la misma importancia? Veamos qué dice Efesios 5:19.
Amén. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo es, hermano, nuestro culto de adoración hacia el Señor? ¿Le cantamos con el espíritu? ¿Le cantamos con el entendimiento? ¿Nos esforzamos por traer una adoración correcta? Aquí, bendito sea Dios, los miércoles tenemos la oportunidad de perfeccionar nuestra adoración para el Señor. Tenemos los cánticos, la clase de canto, porque la adoración que venimos a hacer es muy importante. ¿Cuál es la esencia de esta adoración? ¿Cómo le cantamos? Le cantamos desde nuestro espíritu, le cantamos desde nuestros corazones. Realmente estamos esforzándonos para ofrecerle a Dios un excelente fruto de labios, una adoración como Dios pide y como Dios merece. ¿Estamos haciendo ese esfuerzo o venimos y cantamos nada más por cantar, sin entendimiento, sin ese salir de nuestro ser? ¿Cómo cantamos? Es muy importante entender lo que cantamos. Es muy importante cantar, no solamente por cantar, sino alabar a Dios desde nuestros corazones. Pablo también exhortó a los hermanos de Corinto sobre la participación en la cena del Señor. Otro punto importante en la adoración. Veamos 1 Corintios 11, 26 en adelante. Estos textos son muy conocidos, hermanos. De hecho, más tarde participaremos de la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11, 26 en adelante. Dice así: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La importancia de cómo participamos en la cena del Señor. Pablo le da una gran importancia. ¿Cómo estamos participando, hermano? En Corintio había muchos problemas. Al participar de la cena, algunos lo hacían con abusos. Había una forma desordenada de participar. Los hermanos tenían entre ellos divisiones. Unos decían, soy de Pablo, otros soy de Apolos. Había divisiones, había contiendas entre ellos. Había pecados, había adulterio, había pleitos. Unos se adelantaban, otros se embriagaban. Otros participaban de la mesa de los ídolos y venían y participaban de la mesa del Señor. Y Pablo les reprende y les dice, esa forma no me agrada, no es correcta, no es correcta. Hoy en día, gracias a Dios, hemos entendido y lo hacemos ordenadamente. Pero ¿cómo lo hacemos desde el aspecto espiritual? ¿Cómo nos presentamos a la mesa del Señor? Dice que debemos probarnos cada uno a nosotros mismos para comer el pan y beber la copa. Debemos hacer un análisis interno, conocer nuestra situación, si estamos en verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo representamos todos nosotros, hermanos. ¿Vivimos en comunión con el cuerpo de Cristo? Estamos sin problemas. No tengo ningún conflicto con mi hermano. No tengo ningún problema con él. No tengo divisiones, no tengo envidias, no tengo celos. No estoy aquí limpiamente. ¿O cómo estoy participando? Es muy importante. No se trata de darles en este momento un estudio de la cena del Señor, pero es muy importante que entendamos que el participar de la cena del Señor no solamente se hace en un acto físico, sino se tiene que hacer desde un acto espiritual.
estar bien. Entonces, de esa manera, hermanos, es muy importante no solamente ver la parte de la verdad, sino ver también la parte de espiritualidad. Si existe entre nosotros sentimientos negativos, o existe entre nosotros divisiones, o existe entre nosotros pecados, eso es algo que no debe existir. Debemos participar. Por eso debemos prepararnos previo a venir a este día. Sabemos que el día primero, el día domingo, vamos a participar de la cena. Entonces debemos durante la semana prepararnos, ponernos a cuentas con el Señor. Si tenemos algún problema con el Señor o con mi hermano, debemos arreglar toda esta situación para presentarnos limpiamente a la cena del Señor. Presentarnos, ahora sí, vestidos correctamente a la mesa del Señor. En cuanto a la predicación y la enseñanza, ¿está siendo verdaderamente edificante para tu vida? ¿La está recibiendo con la justa medida a fin de hacernos madurar? ¿Realmente la predicación la estoy aprovechando? Veamos qué dice Hebreos 10:25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otras versiones dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, Asistimos a la iglesia. Estamos en cuerpo presente. Muchos realmente a veces solamente venimos una vez el domingo. Otros tratamos de venir más días. Tratamos de venir todos los días de reunión. Otros venimos un domingo sí, al siguiente domingo no. Pasaban 3, 4 domingos y regresamos. Pero los que estamos, ¿cómo estamos? Estamos en cuerpo presente. Pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está dispuesto? Muchas veces estamos sentados aquí, pero pensando en nuestros problemas. Estamos pensando en las preocupaciones de la vida. Estamos más pendientes en lo que sucede alrededor. ¿Cómo vino la hermana? ¿Cómo vino el hermano? ¿Cuál es la noticia de la semana? Algo muy lamentable en las iglesias es de que podemos estar 3, 5, 10, 20 años. Podemos estar sentados, atentos, venir cada domingo, cada miércoles, cada día de reunión, asistiendo para escuchar las predicaciones. Estamos presentes en físicamente, pero nuestra mente, nuestro espíritu no está acá. Nuestro corazón está lejos. ¿Cómo podemos alimentarnos espiritualmente si no estamos pendientes de la edificación? ¿Cómo podemos alimentarnos? ¿Por qué muchas personas de repente vemos hermanos que pasan 20 años y decimos no ha madurado? Porque se ha pasado el tiempo aquí y en el momento de la enseñanza, el momento de aprender, de tomar el alimento, decide mejor ir al baño o ir a tomar agua. Por estos motivos vemos que no hay madurez ni crecimiento. O de repente están más pendientes de otras cosas. Si el alimento es bueno, si el alimento que se está ofreciendo es bueno, ¿por qué tomarlo en poca porción? ¿Por qué venir y dormir en la iglesia? Realmente eso es preocupante. Cuando vemos que hemos pasado un tiempo y no estamos creciendo, es porque no nos estamos alimentando y estamos desnutridos. Jesús le habló muy fuerte a los fariseos. Allí en Mateo 15:8. Mateo 15:8. Si alguien lo tiene, puede dar la lectura. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón, hermano?
¿Dónde está tu corazón ahora mismo? ¿Dónde están tus pensamientos en este momento? ¿Vienes a adorar realmente en espíritu y en verdad? Podemos estar acá, pero podemos dejar nuestros pensamientos que se llenan con tantas cosas, nuestra mente que se llena con tantos pensamientos, y concentrarnos verdaderamente en cada palabra de los himnos, en cada palabra de las oraciones, en cada palabra de la enseñanza o la predicación. Si no lo hacemos, solamente estamos honrando de labios, pero nuestros corazones están lejos de acá. Verdaderamente, hermanos, es lamentable. El tercer punto, la miopía para ver la verdad. Muchas veces nos gusta ver las fallas de los demás. De hecho, es una práctica común en la mayoría de las iglesias. Tratamos de corregir las fallas de los demás y no miramos nuestras propias fallas. A veces queremos corregir fallas y a veces nosotros tenemos peores fallas. Ahí en Mateo 7, 1 al 5, Jesús mismo nos da unas palabras muy fuertes. Y a veces estas palabras tratamos de no escucharlas. Tratamos de que es muy fuerte este mensaje, pero mejor no lo hablemos o hagámoslo a un lado. Dice en Mateo 7:1: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy importante, esto es muy importante. Primero sacar nuestra propia viga para poder entonces sacar la paja de nuestro hermano. Primero tenemos que entender el tipo de juicio que debemos hacer, y ese mismo juicio es el que nos va a nosotros a juzgar. Pablo, inspirado por Dios, nos da la manera correcta como debemos ayudar a los hermanos que cometen errores o que están en algún pecado o alguna falta. Vamos a Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es muy importante este texto. Vosotros que sois espirituales, y considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Hermanos espirituales restaurando a hermanos que han caído en alguna falta. Hermanos que tienen esa espiritualidad. No cualquiera puede ir a restaurar a alguien que ha caído. Tienen que ser hermanos espirituales. Hermanos que sepan juzgar con justo juicio. Que conozcan perfectamente la palabra. Que ellos hayan alcanzado la madurez. A veces decimos, voy a ayudar a mi hermano. Voy a ayudar a mi hermano, que lo veo con una falta. Pero traemos faltas peores nosotros. Y muchas veces estas faltas las traemos escondidas. Las tenemos guardadas, que nadie lo vea. ¿Sí? Entonces vamos y queremos hacer un juicio contra nuestro hermano. Pero dice que el hombre espiritual, ahí en 1 Corintios 2:15, el hombre espiritual, hablando del hombre natural y el hombre espiritual, el que conoce la palabra, el que entiende las cosas espirituales, hablando de este hombre, dice, en cambio, 2:15 dice, en cambio,
El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre que es espiritual realmente puede juzgar todas las cosas y él no ser juzgado. ¿Por qué? Porque él juzga con justo juicio, con amor, con mansedumbre, como dice la palabra, como dice en Gálatas 1, considerándose a sí mismo. Y el juzgar no significa el sentenciar, sino el entender, razonar, discernir la situación y poder dar una orientación, una ayuda adecuada. No es solamente el decir, tú estás en pecado, tú estás pecando. No es así. Es ayudar al hermano. Lo contrario en el caso de los carnales. ¿Quiénes son los hermanos carnales? ¿Quiénes son las personas que están en carnalidad? Normalmente el que ha caído en pecado está en carnalidad, pero también de repente alguien quiere restaurar a un hermano, pero es carnal. Dice Pablo ahí a los Corintios en 3:1 en adelante, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los que son carnales son niños en Cristo, son hermanos que no han madurado. ¿Sí? Y sigue hablando: os di a beber leche y no vianda. Algo suave, sencillo, no vianda. Porque no eran capaces, y no lo son todavía, no son capaces de digerir la leche, todavía no son capaces, y la vianda va a ser imposible todavía. Y ahora no lo son, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿o no sois carnales y andáis como los hombres? Cualquier hombre, cualquier hermano que anda como los hombres del mundo, como el mundano, cualquier hombre que anda así, que practica esas cosas, es un carnal, no es un espiritual. Entonces, ¿cómo un carnal puede ir a restaurar a alguien más que ha caído? Tiene que ser un hombre espiritual, alguien que conozca plenamente el consejo de la palabra de Dios. Es muy importante. El cuarto punto: condenar las obras de la carne y no hacerlo igual con los pecados del corazón, los pecados que son internos. Ahí en Gálatas 5:19 al 21 nos habla de una lista de las obras de la carne, y dice así: 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, visibles, se pueden ver, se manifiestan, fácil de mirar. Estas obras las vemos muy fácil. Sabemos cuando estas obras están en nuestros hermanos, lo vemos, o cuando está en nosotros, la manifestamos. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabemos perfectamente estas obras y las vemos y las juzgamos. Este hermano está cometiendo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo juzgamos las cosas? Los pecados del corazón. Y los pecados del corazón son los que conocemos nosotros, que no los conocen los demás. Si nosotros mismos los conocemos, porque nosotros conocemos nuestros propios pecados dentro del corazón. Efesios 4:31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Hermanos, ¿cómo es mi comportamiento ante las situaciones de la vida? ¿Cómo nos comportamos ante los problemas matrimoniales? ¿Cómo nos comportamos ante los problemas del trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la escuela ante la injusticia sufrida? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿En nuestros corazones tenemos amargura? ¿Tenemos enojo por alguien?
Nos sentimos con ese tipo de deseos, de malicia, de hacer maldad a la persona. Esas cosas a veces no son visibles, solamente las sabemos nosotros. Las condenamos en nosotros. Por eso dice la palabra, primero quítate la viga. Por eso primero tenemos que limpiarnos nosotros. Tenemos que analizarnos nosotros. Pero veamos un poco más. Fíjese que como Jesús habló un poquito sobre ahí en Mateo 27, 28, cómo habló sobre el adulterio. 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El adulterio y la fornicación en el corazón es algo que no es visible. Hoy en día nuestra sociedad nos presenta cientos de oportunidades a cada momento para cometer este tipo de adulterio. La televisión, el cine, el internet están llenos de escenas sexuales y pornografía, que fácilmente puede atrapar a cualquier miembro cualquiera puede ser atrapado en este tipo de actos. Incluso es tan común ver a hombres morbosos que miran a las mujeres y lanzan palabras obscenas. Y esto puede ser nuestros propios compañeros de trabajo, nuestros propios compañeros de escuela, e incluso un amigo o un familiar. Algo que nos puede llevarnos a practicar con ellos la misma situación para encajar en el ambiente social. Hay gente a nuestro alrededor, mundanos, que nos invitan a cometer pecado. Pero ¿cómo nosotros lo tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón ante estas situaciones? ¿Cómo cuidamos nuestra mente ante estas situaciones? Otra cosa, Mateo 5:43. Veamos Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad a los que los ultrajan y persiguen. Hermanos, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Cuál es el sentimiento y qué reacciones tomamos contra las personas que nos ofenden? Con las personas que nos lastiman, contra las personas que van en contra de nosotros y se convierten a veces en nuestros enemigos. ¿Cuál es el sentimiento que tenemos? ¿Tenemos un sentimiento de amor? ¿Oramos a Dios para que los bendiga? Para que puedan entender y puedan cambiar su razonamiento y su pensamiento. Oramos como los hijos de Zebedeo, que oramos para que llueva, dije, vamos a orar para que llueva fuego y los consuma. ¿Qué pensamos de nuestros enemigos realmente? ¿Los bendecimos o Señor, llévatelo? Ya, por favor, quítalo. O sea, ¿realmente cumplimos el mandamiento o solamente parcialmente el mandamiento? Dice, estas cosas están en nuestro corazón. No las sabemos, no las vemos. Cada quien sabe en su corazón. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida. De cómo cuidemos nuestro corazón es como vamos a alcanzar la vida. Cuidemos lo que brota en nuestro corazón. Procuremos mejor un corazón que broten frutos del Espíritu. Vamos a Gálatas 5:22 y 23. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Procuremos, hermanos, estos frutos del Espíritu. Procuremos el amor. Procuremos
la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad. Procuremos que de nuestro corazón surja esto, nazca esto, y eliminemos todas las cosas. Por eso, en la lectura que tuvimos, en Efesios 4, 22 en adelante, es un consejo claro que nos da. En cuanto a nuestra pasada forma de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro su enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para aquel día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda la maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, es muy importante. Hay más cosas que me gustaría que veamos. Cosas que tomamos parcialmente, que no consideramos totalmente, que solamente tomamos una parte y nos olvidamos de la otra. Y debemos tomar todo. Hay más cosas. Me gustaría más adelante seguir compartiéndoles otros puntos. Pero en realidad algunos de los mandamientos y prohibiciones del Señor son difíciles de obedecer. Jesús lo sabía. Él mismo, allá en Mateo 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y porque es angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Estar en la vida cristiana es difícil. Es una puerta angosta. Hay que esforzarnos para entrar. El camino es pequeño. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si fuera amplio, si nuestro cristianismo está en un camino amplio, hermanos, aguas. Puede ser que estemos yendo a otro camino. Tenemos que entrar por esa puerta, caminar con esas reglas tan estrictas. Sí son reglas estrictas. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Pero si en verdad queremos llegar a la meta, al premio supremo, al llamamiento que es en Cristo Jesús, según Filipenses 3:14, estaremos siempre resueltos a aprender y a practicar todo el consejo de Dios, de la manera que al llegar al fin de la jornada podemos decir, como Pablo dijo allá en 2 Timoteo 4, 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, la vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana requiere conocer todo el consejo de Dios. La vida cristiana requiere amar toda la verdad, no solo la que me convenga,
No solo la parte que a mí me beneficie, no solo la parte que yo considere que es buena y la que no, la dejo. No invalidemos los mandamientos de Cristo por nuestras tradiciones. No invalidemos los mandamientos de Cristo por nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos. Si venimos a la casa del Señor, si venimos y nos reunimos como iglesia, hagámoslo correctamente, adoremos en espíritu y en verdad. Muchas gracias y al Señor por esta oportunidad. Este ha sido el mensaje. Espero que sea provechosa para nuestra vida.